21. Marcos 8, 14 al 21. Amén. ¿Todos lo tienen, hermanos? Amén. Y dice la palabra de Dios así, Marcos 8, del 14 al 21. Dice, habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no traímos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Tiene ojos y no veis? ¿Y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron, 7. Y él les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entendéis? Yo le puse a la palabra en esta mañana, el título le puse, no te olvides de recordarte. No te olvides de recordarte. Y en paréntesis le puse, yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida. Amén. No te olvides de recordarte. No es cierto, hermanos, que cuando cada uno de nosotros estamos pasando por tiempos difíciles, tenemos la tendencia de olvidar las cosas que debemos de recordar y recordar las cosas que debemos de olvidar, ¿verdad? No recordamos de todas las cosas buenas que hemos pasado, no recordamos de todo eso, sino lo recordamos de las cosas difíciles, lo recordamos de ese un comentario negativo que hicieron contra nosotros, ¿verdad? Siempre el ser humano es así, lo recordamos de las cosas que debemos de olvidar y lo olvidamos de las cosas que debemos recordar. En este pasaje vemos a Jesús recordándole a los discípulos de los milagros que Él ya ha hecho. Empieza Él a recordarles, ¿verdad? Y cada año, hermano, que cada uno de nosotros vivimos años difíciles, ¿verdad? Años llenos de aflicción, de dolor, de angustia, ¿verdad? Y el año pasado que vivimos y aún estamos viviendo ha sido bien duro y bien difícil para muchos, si no todos de nosotros, ¿verdad? Hemos vivido cosas que nunca hemos vivido en la vida. Y aún hoy en día todavía estamos tratando de entender muchas cosas, como los padres. ¿Soy padre de mis hijos o soy maestro de mis hijos? ¿Verdad? Porque ahora los niños están en las casas. ¿Vivo en casa o trabajo en casa? ¿Verdad? Cosas que nunca hemos vivido, ¿verdad? Esta pandemia nos ha llevado a cosas muy diferentes en cual ninguno de nosotros hemos vivido en nuestra vida, ¿verdad? Y ha sido bien duro para muchos de nosotros, ¿verdad? Y empezamos, y cuando nosotros estamos pasando por muchos tiempos difíciles, hermanos, empezamos a decirle a Dios, no entiendo, Dios, por qué estoy pasando por esto, no entiendo por qué estoy pasando por esta dificultad, ¿verdad? Porque en el tiempo de esa angustia, en el tiempo de esa aflicción es difícil, hermano, ¿verdad? Y empezamos quizá no decirlo verbalmente, pero honestamente empezamos a pensar, yo te he sido fiel, Señor, no entiendo por qué me ha venido tal situación adversa, ¿verdad? Y lo olvidamos de las cosas que le hemos dicho al Señor, y el Señor empieza a recordarnos, tú me pediste por esto, y uno dice, ¿cómo así? Yo no te pedí por esta aflicción, yo no te pedí por este dolor, pero lo olvidamos cuando le decimos a Dios, Dios, yo quiero más de ti. Dios, yo quiero hacer contigo más como tú. Dios, sea lo que sea, te voy a seguir, ¿verdad? Y lo olvidamos y no entendemos que para que las cosas que nosotros les pidamos suceda, hay cosas que tienen que pasar para que eso se dé. Lo olvidamos de esas cosas, ¿verdad? Cuando estamos pasando por esos tiempos difíciles, ¿verdad? Y Dios nos recuerda, ¿verdad? Dios nos recuerda de todas esas cosas que nosotros hemos dicho, ¿verdad? Nos da recuerdo de esas cosas y de cada una de nuestras palabras, ¿verdad? De todas esas conversaciones quizás que tú y yo hemos tenido con otras personas. Nos trae a esos que usan las redes sociales, ¿verdad? Nos trae nosotros atrás
lo que hemos escrito, nos trae nuestra página de Instagram, a nuestra página de Facebook, de las citas bíblicas que hemos puesto. Dios es mi fortaleza, de las cosas positivas que hemos puesto ahí, ¿verdad? Y nos trae memoria a eso que hemos puesto cuando estamos pasando por esas cosas difíciles. Porque cuando todo está bien, hermano, es bien fácil, ¿no? Tener la confianza en Dios, estar seguro, pero cuando estamos pasando por esos tiempos difíciles, es ahí, hermano, donde tenemos que seguir con nuestra mirada puesto en Jesús, en Cristo, en Dios, amén. Y Dios nos hace recuerdo a esas cosas. Y ahora, como les dije, no entendemos que para que lo que se dé, lo que Dios quiere hacer, hay cosas que tienen que pasar en nuestras vidas, ¿verdad? Hay cosas que tienen que pasar en nuestras vidas. Muchas veces le decimos a Dios, Dios, cámbiame, pero no quiero ser probado. Dios, quiero tener más fe en ti, pero por favor no hagas que la cuenta de mi banco baje, ¿verdad? Dios, quiero más de ti, quiero confiar en ti, pero por favor no permita que me venga aflicciones a mi vida, ¿verdad? Es como contradictorio, porque para que todo eso se dé, tenemos que pasar por esas situaciones. Tenemos que pasar por esos tiempos difíciles y lo vamos a ver a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Para que podamos entender lo que Dios nos quiere hablar a través de la palabra que Él nos trae en esta mañana, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, servimos a un Dios, hermanos, que nos va a confrontar. Él te va a confrontar a ti y me va a confrontar a mí, a cada uno de nosotros. Porque Él está más interesado, hermanos. Él está más interesado, hermano, en cambiarnos en nuestra vida espiritual que nosotros vivimos una vida tranquila. Él está más interesado que esa obra en Él se perfeccione, que nosotros vivamos una vida así, que todo siempre esté bien. Porque si todo siempre está bien, hermano, preguntémonos y seamos sinceros, ¿tendremos necesidad de estar confiando en Dios por algunas cosas? No, porque ya tenemos todo, el banco está lleno, tenemos todo. Es en esos tiempos de adversidad donde nuestra fe va a crecer, donde nuestra mirada tiene que seguir puesta en Dios, donde eso que Dios quiere hacer en nosotros se va a producir, ¿verdad? Día tras día tras día, hermanos. Y esta pandemia, hermano, que estamos viviendo, Dios la ha usado para muchos, sino para todos de nosotros, para confrontarnos, para salir de la comodidad, para poder examinarnos, a ver si verdaderamente lo queremos a Él, a ver si verdaderamente lo buscamos a Él, o si simplemente es una religiosidad, o venimos a la casa de Dios simplemente porque pues, es domingo y nada más, o si verdaderamente Dios es nuestra necesidad. Como cantamos, Dios, tú eres mi respirar. ¿Sentimos eso, hermanos? Que no podemos vivir sin Dios, que no podemos vivir sin Cristo, que Él es nuestro respirar. Porque cada día que nos levantamos, hermano, que los despertamos, debemos de entender, hermanos, que no podemos hacer nada sin Él. Que nuestras fuerzas se acaban, pero con Dios vamos a poder seguir adelante. Amén, hermanos. Vamos a poder seguir adelante. Y esto es lo que Jesús quiere tratar con los discípulos, ¿verdad? Que están ahí. Y Él empieza a decirle, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Imaginémonos, hermano, nosotros en el barco con Jesús. Porque imaginémonos, pongámonos en la historia, ¿verdad? Pongámonos ahí. Y aquí viene Jesús diciéndole, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y los discípulos totalmente confundidos. ¿De qué está hablando? ¿Será de pan, verdad? ¿De qué está hablando, verdad? Porque recuerda que estaban hablando con Jesús, que era hombre y el mismo Dios, ¿verdad? Deidad y humanidad a la misma vez. ¿Cómo no iban a estar confundidos? Yo escucho muchas personas y quizá uno han pensado, qué maravilloso sería estar en esos tiempos, ¿verdad? Con Jesús, caminando con Jesús. Pero nosotros hubiéramos estado así igual de confundidos, así como los discípulos, hermanos. Nosotros no hubiéramos entendido lo que Jesús dijo el momento que salió de la boca de Él. Hubiéramos estado lo mismo de confundidos que ellos estaban confundidos, hermanos. ¿Verdad? Porque estamos aquí miles de años después, todavía escudriñando su palabra y cada día Dios nos sigue dando sabiduría más y más. ¿Verdad, hermanos? Dame un segundito que este micrófono aquí está. Y es así, hermano, nosotros hubiéramos estado, porque uno puede leer cómo los discípulos no pudieron entender, cómo así, mira lo que Jesús hizo. Pero recuerda, nosotros estamos leyendo ya y sabemos lo que sucedió después.
Por eso es necesario, cuando leemos la Escritura, pongámonos en ellos, en la vida de ellos, cómo ellos se podían sentir, ¿verdad? Cómo es que ellos se podían sentir. Y los discípulos estaban hablando, solo tenemos un pan con nosotros, porque ellos pensaban que era porque solamente tenían un pan. Y Jesús les quería que ellos entendieran que Él estaba ahí con ellos. Él quería que ellos entendieran lo que Él ya había hecho, para que ellos se recordaran. Él quería que ellos entendieran, mira, ustedes están aquí, yo estoy aquí con ustedes en el barca. Y ustedes no solamente tienen el pan, sino ustedes tienen el pan que está en tu mano. Ustedes tienen el pan de la vida que tus ojos están mirando, ¿verdad? Él quería que ellos entendieran que Jesús estaba con ellos y que ellos iban a estar bien mientras Él estaba con ellos, ¿verdad? Jesús quería que los discípulos, así como Él quiere que tú y yo entendamos que Él está con nosotros, queridos hermanos, ¿verdad? Él está con nosotros. Y Jesús le dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, ¿verdad? O sea, el sistema religioso y Herodes, o sea, el sistema político. Por eso, hermanos, tú y yo nunca debemos de mezclar eso de lo de Dios con la política, hermano, porque daña, dice que eso leuda a toda la masa, ¿verdad? No se puede mezclar, hermano. Se ve tantas contiendas, ¿verdad? Tantas discusiones, tantas separaciones, por tantas discusiones que aún, ¿verdad? Son cosas de este mundo, hermano. Y Dios quiere que tengamos la mirada en lo celestial, queridos hermanos. Y la levadura, hermano, es un hongo, ¿verdad? Es un hongo y un poco de levadura leuda, daña toda esa masa, ¿verdad? Y la levadura es una metáfora por el pecado, ¿verdad? Por la incredulidad. Y aún simboliza como el orgullo, ¿verdad? Porque ¿qué hace la levadura en el pan? Hace que el pan crezca, ¿verdad? Que suba, como que se hincha, ¿verdad? Como que se ponga así. Y Jesús quería que ellos entendieran un poco de esa levadura, un poco de ese orgullo dañará todas sus vidas. Un poco de ese orgullo va a dañar cada una de nuestras vidas, hermanos, ¿verdad? Cuando uno va a la palabra y empieza a escudriñarla, hermano, como vamos a ver más en detalle, en un solo versículo, un solo pasaje, hay tanto que Dios nos habla, hermano. Tenemos que indigar y como vamos a ver más allá para ver qué significa esto, por qué Dios escribió eso, qué es esto, y vayamos a la concordancia y qué es eso, y vamos a ver, le voy a dar ejemplos, hermano, para que podamos entender, hermano. Y dices, y eso es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos, que que cada uno podemos examinarlo nosotros para que no permitamos que esa levadura venga a dañar esa obra que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida. Ahora, los discípulos están pensando en el pan, ¿verdad? Están pensando en el pan físico. Solamente tenemos un pan, ¿verdad? Y Jesús le estaba hablando de Él, que yo soy el pan de la vida. ¿No te recuerdas del milagro que hice con los 5,000? El milagro que hice con los 4,000, ¿verdad? O sea, y empieza Él entonces a explicarle, ok, ustedes quieren hablar del pan físico, entonces le voy a explicar a ustedes del plan físico. Y empieza a hablarle aquí, y el 19, como dice aquí el 19, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12, ¿verdad? Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y ellos dijo, ¿cómo aún no entendéis, verdad? Él empezó a explicarle de ese pan físico. ¿No te recuerdas lo que yo hice antes, verdad? ¿No te recuerdas lo que hice en ese entonces? Y empieza él a explicarle a ellos, hermanos, para que ellos puedan entender más, ¿verdad? Y Jesús quiere que entendamos que cuando él quería que ellos entendieran que cuando él hizo ese milagro, ¿verdad? De los 5,000 que él aún le dio a más personas con menos panes y aún sobró más, ¿verdad? Él hizo ese milagro no una vez, 2 veces, ¿verdad? De 5,000 y 4,000, y muchas veces quizás nosotros repasamos la palabra y no lo vemos, pero vamos a ver la comparación entre los 2 milagros que Cristo hizo, ¿verdad? Y ustedes y Dios quería que ellos lo vieran a Él, para que ellos entendieran, mira,
Yo estoy con ustedes en el barco y mientras yo estoy con ustedes, ustedes van a estar bien porque yo soy el pan de la vida. Y si yo estoy con ustedes, nada te va a faltar. ¿Cuántos de ustedes creen eso, hermanos? Amén. Amén. Mientras Dios está con nosotros, nada nos va a faltar. Sí hay cosas de este mundo que necesitamos y todo, pero mientras tenemos Cristo, tenemos todo, hermano. Tenemos todo, ¿verdad? Tenemos todo, porque Él está con nosotros. Y Jesús hizo este milagro, como le dije, no una vez, sino 2 veces, hermano. Y gracias a Dios por eso, hermano, porque el milagro, por el milagro de 5,000, hermanos. Gracias a Dios porque el milagro de 5,000, no solamente por el milagro de 5,000, sino también por el milagro de 4,000. Porque eso significa, hermanos, si lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez, hermano. Si te ayudó una vez en tu vida, te puede ayudar otra vez. Amén, hermano. Si lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez, ¿verdad? Si abrió un camino en su vida, puede abrir el camino otra vez. Si te sanó antes, te puede sanar otra vez, ¿verdad? Si te fortaleció antes, te puede fortalecer otra vez. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. Si lo hizo como esa canción que cantamos, ¿verdad? En ti confiaré, ¿verdad? Lo hiciste y lo harás otra vez. Pero ¿cuánto verdaderamente creemos las palabras que estamos cantando? Tú y yo tenemos que preguntarnos. Porque aquí están los discípulos y se habían olvidado lo que Cristo ya había hecho, ¿verdad? Lo que Cristo ya había, porque recuerda que ya Cristo hizo el milagro de los 5,000 y ahora están y Cristo está haciendo el milagro con los 4,000, ¿verdad? Y se habían olvidado. Y ahora, hermano, no podemos permitir que los tiempos difíciles que vivamos nos hagan dudar de Dios. No podemos permitir que los tiempos difíciles que tú y yo vivamos, dudamos de la fidelidad de Dios, hermanos. Porque Dios está con nosotros en todo tiempo. En cada lugar, en todo tiempo, ahí está Dios con nosotros. Está Dios con nosotros cuando todo esté bien y ahí en ese tiempo de dolor, ahí está contigo en este dolor. Ahí está con nosotros en ese dolor. Créalo, hermano. Quizás te puedes sentir solo porque así es la carne. Uno se siente solo. Pero recuerda que Dios dijo, Jesús dijo, estaré contigo hasta el fin del mundo. Dios, Cristo está con nosotros, hermano. Recordemos esto cuando estemos pasando por esos tiempos difíciles, hermanos, que Él está con nosotros. Recordemos de la fidelidad de Dios como Él nos ayudó antes, que Él nos va a seguir ayudando, hermanos. No nos olvidemos de eso, hermanos. Y este milagro que hizo, hermanos, este milagro que hizo Dios de los 4,000 es una prueba que si lo hizo antes, tiene el poder para hacerlo otra vez. Tiene el poder para hacerlo otra vez. Y tiene el poder para seguir ayudándote a ti, ayudándome a mí en cada cosa que nosotros vamos a enfrentar en nuestra vida, hermano. Va a poder. Y este milagro, hermano, estos milagros de los panes están en las 4 epístolas, hermano. O sea que es un milagro que Dios quiere que tú y yo lo recordemos. O sea que Dios quiere que nos recordemos de eso. Él quiere que nosotros nos recordemos que aunque lo más importante es nuestra vida espiritual, es nuestra comunión con Él, que Él también se ocupa de nuestras necesidades. Él también se ocupa si tú y yo tenemos de comer. Él también se ocupa de ese dolor de tu cabeza. Él también se ocupa de todas esas cosas que están en su corazón. Y vamos a verlo a través de la palabra, que lo más importante es nuestra vida espiritual. Pero Él se ocupa de todas esas cosas difíciles que tú y yo vivimos. Porque vamos a ver cómo Dios tuvo compasión a través de cada uno de ellos, hermanos, a través de la palabra, amén. Vamos a verlo a través de la palabra. Él se preocupa, no creas que si tú te sientes mal, si tú estás enfermo, Dios está ahí preocupándose de ese dolor que tú sientes. Él está ahí, pendiente de ese dolor de cabeza, de estómago, de esa enfermedad, de esa nota que el doctor te dio. Él se ocupa de eso, hermanos, sí le importa de eso, hermanos. Y vamos a verlo, hermano. Amén, hermanos. Y cuando Jesús hizo este milagro, le dijo de los 5,000, ¿verdad? No habían comido. Cuando Jesús hizo el milagro de los 5,000, la palabra dice que no habían comido todo el día. Todo el día. Cuando hizo el milagro de los 4,000, dice que no habían comido por 3 días, hermano. Imagínate, 3 días sin comer, ¿verdad?
3 días, eso se ve ahí mismito en el versículo que lo vamos a leer, ¿verdad? El versículo 2, lo vamos a leer ahorita. Cuando él hizo ese milagro que leímos ahorita de los 4,000, no habían comido por 3 días, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que él dijo? Yo no los puedo mandar a sus casas, ¿verdad? Con hambre. Yo no los puedo mandar a sus casas con hambre. Recuerda que la Biblia solamente menciona a los 4,000 hombres, a los 5,000 hombres. No menciona a las mujeres y los niños. O sea que pudo haber 10,000, 15,000, miles de personas ahí, hermanos, en ese lugar. Imagínate esa cantidad de personas y no habían comido, hermano. Dice la palabra por 3 días. Por 3 días no habían comido, ¿verdad? Y tú y yo, querido hermano, hemos sido llamados para ayudar a los demás. ¿Es así o no es así? Hemos sido llamados no solamente para mí. Sí, tenemos que pedirle a Dios para nuestras vidas. Amén. Cada uno sé que lo hace, yo lo hago. Necesito esto, Dios, ayúdame, Señor. Ayúdame con esta necesidad, con lo otro, ¿verdad? Y Dios nos va a suplir todas nuestras necesidades, ¿verdad? Él nos va a suplir. Pero Dios nos ha llamado para mucho más de eso, sino para que también podemos servir a los demás. Podemos ser ayuda a los demás, hermanos, ¿verdad? Y la palabra dice que Él tuvo compasión de ellos, ¿verdad? En el milagro de los 5,000, tuvo compasión de ellos, ¿verdad? Y dice, Él decía que eran como ovejas sin pastor. Cuando Él hizo ese milagro de 5,000, ellos decían, ellos son como ovejas sin pastor, ¿verdad? Y eso está, hermanos, si lo quieren buscar para que vean, eso está en el libro de Marcos 6, ¿verdad? Unos capítulos antes, el milagro de los 5,000, ¿verdad? Y dice, y en el milagro de los 4,000, Él dijo, tengo compasión de la gente, ¿verdad? Tengo compasión de la gente, ¿verdad? ¿Queremos milagro en nuestras vidas, hermanos? ¿Quieres milagro en tu vida? Tengamos compasión, hermanos. Tengamos compasión por los demás y cambiémonos no solamente de recibir ese pan, sino también que podamos repartir ese pan para los demás, para los que están a nuestro alrededor, que no seamos solamente como estamos aquí en esta mañana recibiendo, amén, recibámoslas, pero también damos ese pan a otros, hermanos, amén. Somos llamados para eso, para también dar a los demás, hermanos, para poder darle a los demás, para poder darle a cada uno a los demás, hermanos. Y en este milagro de los 4,000, Jesús les decía, no los puedo mandar sin comer porque se van a desmayar. Vamos a leerlo, ahí está en el capítulo 8, versículos 2 y 3. Dice así, hermanos, dice, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tenían que comer. Y si lo enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Tuvo compasión de ellos. Él tuvo compasión que tenían hambre y no quería mandarlos con esa hambre porque se podían desmayar. Y él decía, porque venían algunos ellos de lejos. O quería decir, hermanos, que Jesús sabía su dirección. Jesús sabía de dónde ellos venían. Jesús sabe nuestra dirección. Jesús sabe de a dónde nosotros venimos. Amén, hermanos. De a dónde es que venimos, hermanos. Y así es cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que entender de a dónde las personas vienen, de a dónde es que vienen, para poder entenderlas. Porque vamos a enfrentar situaciones difíciles, hermanos. Vamos a encontrarnos con personas que están pasando cosas difíciles. Un ejemplo que le puedo dar. Ustedes han estado en una situación donde alguien quizás te está hablando mal o te está gritando, te está maldiciendo y uno en su mente está pensando, ok, yo no siempre he sido cristiano, yo conozco algunas palabras que no están en la Biblia, sigue, ¿verdad? No quisiera tú en ese momento tomar ese botón de pausa y pensar de a dónde viene esta persona, por qué está pasando por esto, por qué se siente así. ¿Qué sucedió en su vida? ¿Qué sucedió en su niñez? Tenemos que entender de a dónde las personas vinieron para poder tener compasión de ellos, hermanos. No podemos tener compasión de personas simplemente si empezamos a juzgarlo. Es que tú no entiendes, que tú eres siempre igual. No, hermanos. Por eso tenemos que buscar la ayuda de Dios y buscar esa administración para ver lo profundo de a dónde viene eso.
para que Dios venga ahí a sacar eso, para que venga esa sanidad a nuestras vidas, hermanos. Amén. Tenemos que entender, así como Jesús entendió, dice, algunos venían de lejos. Él sabía de a dónde cada uno venía. Y nosotros tenemos que entender de a dónde vienen a esos que no conocen a Dios y aún a esos que sí conocen a Dios y están pasando por tiempos difíciles. No seamos tan rápidos para señalar el dedo, hermanos, sino preguntemos qué es. Vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría, para que ellos busquen esa ayuda, amén, hermanos, para que entonces puedan recibir esa sanidad, para que puedan recibir esa sanidad. Cuando los discípulos vieron la gran multitud del milagro de los 5,000, hermano, ellos permitieron que la grandeza del problema lo hicieran, que hicieran las preguntas equivocadas. Porque ellos empezaron a hacer las preguntas equivocadas y empezaron a decir en ese milagro de los 5,000, empezaron a decir, tomaría 200 denarios. O sea, en ese tiempo eso era como 8 meses de salario, hermano. Tomaría como 200 denarios para darle de comer a toda esta gente, ¿verdad? La pregunta equivocada empezaron a hacer, ¿verdad? Y en el milagro de los 4,000 empezaron a ellos a decir, ¿de a dónde sacaremos pan por toda esta gente en este lugar, en el desierto? ¿De a dónde sacaremos pan para toda esta gente? La pregunta equivocada, hermano, ¿verdad? La pregunta equivocada. Tenemos que hacer la pregunta correcta, hermano, porque la preocupación, hermano, cuando tú y yo estamos preocupados, eso es un producto que nos hace hacer las preguntas erróneas, hermano. Cuando tú y yo estamos preocupados, empezamos a hacer las preguntas equivocadas. Y le voy a dar un ejemplo a través de la palabra de Dios. Vayamos, por favor, y no pierdan esa cita, pero vayamos a Mateo 6, versículos 31 al 33. Amén. Mateo 6, del 31 al 33, amén. Y la palabra de Dios dice así. Cristo aquí hablando le dijo, no os afanáis, ¿verdad? No os afanáis, pues diciendo qué comeréis, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Entienden, hermano? Empieza Dios aquí a explicarle, no os afanéis, o sea, no se preocupen. Y entonces empieza a explicarle por todas esas preguntas que hacemos que nos lleva a esa preocupación. ¿Qué vamos a ponernos? ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué vamos a vestirnos? ¿Qué con mi carro? ¿Qué con mi deuda? ¿Qué con esto? ¿Qué con deuda? ¿Verdad? Todas esas preocupaciones nos lleva a hacer esas preguntas erróneas, hermanos. Tenemos que empezar, hermano, a hacer esas preguntas correctas, queridos hermanos. No esas preguntas equivocadas, queridos hermanos. Porque ahora, hermano, por favor, entiéndame, no estoy diciendo que tú y yo no debemos de planificar. Claro que sí. Debemos de ser buen mayordomos, debemos de orar si podemos orar. No estoy diciendo eso, hermano, sí. Lo que estoy diciendo es que no debemos de estar estresados toda la noche pensando cómo es que yo voy a hacer esto, cómo es que yo voy a hacer lo otro. Algunas veces, hermano, simplemente tenemos que levantar, alzar nuestros brazos y decir, esto es más grande que Dios, yo no sé qué hacer, tú eres Dios y yo no, y yo voy a confiar en ti, porque tú eres mi sustento. Tú eres mi ayuda, tú eres mi auxilio, tú eres mi fortaleza. Amén. Él es nuestra fortaleza. Tenemos que levantar nuestras manos y decir, este problema es más grande que yo, pero no es más grande que tú, Dios. No es más grande que tú. Tú nunca pierdes el control. Dios nunca pierde el control, hermanos. Él nunca pierde el control. Podemos confiar en Él, queridos hermanos. Podemos confiar en Él. Tenemos que empezar a hacer esa pregunta correcta que vamos a ver cuál es, ¿verdad? En los 2 milagros, Jesús le preguntaba esa pregunta. ¿Cuál es esa pregunta correcta? Jesús le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Esa es la pregunta correcta, hermano. Porque esa pregunta no nos lleva a preocuparnos, hermano.
Esa pregunta nos cambia nuestra mente a lo que hemos perdido, a lo que tú y yo todavía tenemos. Esa pregunta nos lleva a nosotros a trabajar a lo que Dios ya nos ha dado. Esa es la pregunta que Dios nos hace en esta mañana. ¿Cuántos panes tenéis? No te está preguntando lo que no tienes, te está preguntando cuántos panes tenéis. Y si Dios te está preguntando cuántos panes tenéis, es porque tiene panes, es porque hay provisión, ¿sí o no? Si Él está preguntando cuántos panes tenéis, es porque hay provisión. Tenemos que cambiar nuestra mente, hermano, y empezar a pensar en lo que sí tenemos y no en lo que hemos perdido, ¿verdad? Hemos perdido algunas cosas, pero todavía hay cosas que tenemos, ¿verdad? Muchos hemos vivido tantas cosas difíciles, tantos dolores, pero aún aquí vemos que Dios nunca nos ha fallado, que Dios está con nosotros, ¿verdad? Que Él nunca nos va a fallar, queridos hermanos. Nunca nos va a fallar, ¿verdad? Ahora, yo traje como ejemplo un pan, ¿verdad? Aquí está pan, ¿verdad? Y este es el pan que yo tengo. Dios no te va a preguntar por el pan que yo tengo, Él te va a preguntar por los panes que tú tienes, ¿verdad? Él no te va a preguntar qué es lo que el hermano tuvo, qué es lo que la hermana tiene, sino es que como la parábola de los talentos, ¿verdad? ¿Qué hiciste con los talentos que te di, verdad? Él te va a preguntar a ti, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con eso que yo te di a ti, verdad? Y eso es lo que Dios nos está preguntando. ¿Qué vas a hacer con todo eso que yo te he dado? ¿Qué vas a hacer con todos esos dones que yo te he dado? ¿Son solamente para ti o son también para que lo puedan dar a los demás, verdad? Para que lo puedan dar a los demás. En los dos milagros, hermanos, Él solamente le preguntó cuántos panes tenéis, ¿verdad? Él solamente le preguntó cuántos, Él no le preguntó por peces, Él solamente le preguntó cuántos panes tenéis, ¿verdad? Él no le preguntó simplemente por los peces, sino quizás tú puedes pensar, ¿por qué no traíste peces? Pues no lo traí porque no lo pude encontrar, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? No lo traí porque cuando uno lee la escritura, uno ve en los dos milagros que nunca le pidió a ellos cuántos peces hay. Mira la escritura, Él solamente le pidió cuántos panes tenéis, ¿verdad? Y en el proceso de ellos buscar los panes, encontraron que había peces. O sea que en el proceso de Dios pedirnos a nosotros cuántos panes tenéis, nosotros vamos a poder encontrar cosas que nunca sabíamos que teníamos. Fuerzas que nunca sabíamos que teníamos, ¿verdad? Creatividad que nunca sabíamos que teníamos, ¿verdad? Una vida de oración que nunca sabíamos que teníamos. Amén. Porque cuando Dios nos empieza a preguntar qué es lo que tienes, a buscar eso, vamos a ver cosas que no teníamos. Mira todos ustedes aquí, todos mirando. Muchos decían en un tiempo, Dios, yo no puedo más. Recuérdate, póngate atrás unos meses, el año pasado, en ese tiempo difícil, cuando dijiste, Dios, no puedo más. Y míralo ustedes aquí hoy, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿No es así? No hemos en un tiempo, yo soy el único que ha dicho, Dios, no puedo más. Yo creo que todos nosotros hemos llegado a ese punto. Dios, ya no puedo más. ¿Cuántos testimonios escuchamos por toda esta pandemia de muchos ya que creían que ya no podían más, ¿verdad? Y míralo ustedes aquí. Gracias a Dios por la fortaleza que le dio a cada uno de ustedes y a mí para poder seguir adelante, hermanos. Porque es a través de buscar a eso que Dios ya nos ha dado que vamos a conseguir eso que no sabíamos que aún que teníamos, hermanos. Y es así, hermanos, en nuestra vida. Y es así, hermano, en nuestra vida. Él quiere que tú y yo entendamos eso, hermanos. Cuando los discípulos, hermanos, encontraron los panes, ¿verdad? Cuando los discípulos ya encontraron los panes y los peces, ¿verdad? Todavía tenían que estando ellos preguntándonos, pues, ok, tenemos tantos panes y peces, pero esto no va a durar por toda esta gente, ¿verdad? ¿Verdad? Esto no va a durar por esta gente, ¿verdad? No tengo lo necesario, o sea, diciendo no tengo lo necesario, como nosotros decimos quizás, es que no tengo lo necesario para hacer esto, es que no tengo lo necesario para ser el líder que Dios me ha llamado a ser, es que no tengo lo necesario para ser el esposo, la esposa, la madre, el padre que Dios me ha mandado a ser, ¿verdad? Y verdad, muchas veces decimos eso, hermano. Y sabes, hermanos,
Y muchas veces decimos, no soy suficiente. Y nunca vamos a ser suficientes, hermanos. Nunca vamos a ser suficientes, especialmente cuando ese pan se quede en nuestras manos. Porque si ese pan se queda en nuestras manos, significa que nosotros tenemos que controlarlo. Y si el año pasado que vivimos y que seguimos viviendo y que vamos a vivir diferentes cosas, nos han hablado, es que nosotros no tenemos control, ¿verdad? Que nosotros no tenemos el control, ¿verdad? Tenemos que entender esto, hermanos. Tenemos que entender eso, ¿verdad? Que Dios es el que tiene el control. Ahora, Dios es esa fuerza que tú y yo necesitamos, hermanos. Ese pan se vuelve suficiente solamente cuando tú y yo lo entregamos a las manos de Dios. Cuando tú y yo entregamos ese pan en las manos de Cristo. Es cuando ese pan se vuelve suficiente y se empieza a multiplicar. Por eso tú y yo tenemos que entregar nuestra vida a las manos de Dios. Entrega a sus hijos a las manos de Dios. Entrega su matrimonio a las manos de Dios. Entrega sus finanzas en las manos de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, creemos a Dios? Y esto es en paréntesis, por nuestra salvación, pero no le creemos que Él nos lo va a dar suficiente para el día de mañana. ¿Eso tiene sentido o no? No tiene ningún sentido. Si Él murió por nosotros, hermano, que hizo lo más grande, ¿cómo Él no nos dará la cosa necesaria de este mundo? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Y cuándo es la fe? ¿Cuándo es el mejor tiempo de dar? Muchos dicen, cuando yo tenga esto, yo le daré. No, hermanos. La fe es cuando uno no lo tiene. Es ahí cuando uno es probado a Dios. No, como esa mujer que solamente tiene un denario y se lo dio, ¿verdad? Se lo dio. Así mismo, hermano, hay testimonio tras testimonio que cuando uno es fiel a Dios, Dios siempre es fiel a uno, hermanos. Nunca le falla. Nunca le falla, hermano. Nunca le va a fallar, ¿verdad? Siempre Él es suficiente. Yo estaba haciendo mi devocional hace unas semanas atrás y yo leía de un testimonio de una muchacha de 6 años, una niña de 6 años que vivía en Pensilvania. Se llamaba, lo pueden buscar, se llamaba Hattie Mae Wyatt, ¿verdad? Era en el 1884, por ahí, ¿verdad? Y esta niña iba a una congregación. Pero la congregación era bien pequeña y no había espacio para toda gente entrar. Y esta niña era muy conmovida por eso, porque había veces donde todos no podían entrar a la escuela dominical. Y el ministro le decía a esta niña, no se preocupe, un día vamos a tener suficiente, un día vamos a tener el dinero suficiente para poder levantar un nuevo edificio, para que todos puedan entrar, ¿verdad? Y esto es una historia real. Pasó que un poco después esta niña se enfermó y se murió, ¿verdad? Era una niña solamente, se murió a los 7 años. Y cuando ella se murió en el funerario, la mamá fue y le entregó una nota y una bolsa al ministro y se la dio. Mira, esto es de mi hija. Y en la nota decía, para el nuevo edificio. Y en esa bolsa, hermano, había 59 centavos. Sí, y eso, me recuerda, 1859 centavos. Cada vez que la niña hacía algo, le daban un centavo, y la niña guardaba esos centavos para ese nuevo edificio. Y tú sabes lo que sucedió a través de esos 59 centavos, hermano. El ministro cogió y vendió cada centavo a la congregación. Y por cada centavo se levantó $250. Y dice la historia que 54 personas devolvieron el centavo junto con, o sea que 3 personas se quedaron con el centavo. Y después el ministro cogió y cambió todo eso, $250 en monedas, y siguió vendiéndolo al fin que se levantó $250,000. Dice la historia que una persona solamente dio 10,000, que eso eran montones de dólares en ese tiempo. Y sigue la historia que por eso dice que se levantó una congregación que era de 5,600 personas, hermanos. Pudieron construir un hospital donde muchos fueron sanados. Pudieron ir 8,000 jóvenes a universidades por ese dinero que se multiplicó. Por esos 57 centavos que esa niña dio, Dios no multiplicó, hermanos. Eso poquito Dios no multiplicó. O sea que aunque nosotros lo veamos poquitito, así como los discípulos lo vieron, esto no va a ser suficiente. Dios no multiplica, hermano.
Dios lo multiplica, queridos hermanos. Y Él eso lo hace así con nosotros, ¿verdad? Él lo multiplica, hermanos. Y los discípulos, ¿verdad? Ponen los panes en las manos de Jesús. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Coge en sus manos, lo bendice, ¿verdad? ¿Y qué? Los parte, ¿verdad? Dice que los partió y se lo devolvió a ellos. Cuando Jesús se devolvió el pan a ellos, el pan no automáticamente se multiplicó, hermanos. El pan siguió igual en ese momento. No dice ahí que el pan se multiplicó automáticamente, ¿verdad? Así como nosotros muchas veces queremos y le pedimos a Dios, Dios necesito eso y automáticamente Dios nos suple lo que necesitamos. No es así, ¿verdad? No es así. Muchas veces tenemos que esperar por mucho tiempo, ¿verdad? Para poder recibir, aunque sí Dios algunas veces hace eso, pero muchas veces tenemos que esperar tiempo para que Dios haga eso que le estamos pidiendo, ¿verdad? No se multiplicó automáticamente, ¿verdad? Pongámonos, hermano, pongámonos, porque nosotros sabemos cómo la historia termina, pero pongámonos en ellos. Yo hubiera estado Jesús. Todavía los panes siguen igual. Quiero orar otra vez por estos panes. Hay miles de personas y solamente hay unos cuantos panes, ¿verdad? Porque ¿qué ha cambiado ahora que simplemente ya oraste y me lo diste a mí? Pero sí ha cambiado porque ahora esos panes son bendecidos. Ahora esos panes son bendecidos por Dios, amén. Ahora esos panes han sido bendecidos por nuestro Dios, ¿verdad? Y ahora es un poco, pero bendecido por Dios, ¿verdad? Es un poco, pero bendecido por Dios. Pero es un poco, pero tiene el favor de Dios. Yo prefiero tener un poco con la bendición de Dios que mucho sin la bendición de Dios, hermanos. Porque cuántos en esta vida tienen montones de cosas, ¿verdad? Y no pueden dormir en la noche, están preocupados, no tienen paz en sus corazones, ¿verdad? No tienen paz en sus corazones. Ahora, este milagro, hermano, este milagro que Él hizo, hermano, este milagro que Él hizo, ni siquiera es eficiente, ¿verdad? Ni siquiera es eficiente porque aquí hay 12 discípulos repartiendo este pan a miles. Recuerda, había en este milagro aquí 4,000 hombres, no hablando de mujeres y niños. Imagínate, dice, y estos 12 discípulos tenían que repartir. Pongámonos ahí repartiendo a miles y miles de personas, ¿verdad? Repartiéndolo a ellos, ¿verdad? Dios automáticamente pudiera mover su nariz, mover su dedo y automáticamente el pan estuviera en sus manos, ¿verdad? Pero Dios quería que ellos interactuaran con ellos. Dios quería que los discípulos vieran los rostros de esas personas, ¿verdad? Porque la multiplicación, hermano, se da a través de la interacción. La multiplicación se da a través de la interacción, hermanos. Por eso el enemigo siempre quiere venir a dividir la iglesia, porque él conoce que la multiplicación se da, hermano, en la integración, ¿verdad? Cuando estamos todos juntos, así como la palabra, ¿qué es lo que la palabra dice en los Salmos? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová, ¿qué? Bendición y vida eterna, ¿verdad? Allí envía Jehová, como la canción dice, bendición, cuando los hermanos están juntos en armonías. Por eso el enemigo quiere venir a dividir la iglesia. Por eso el enemigo quiere venir a dividir los matrimonios. Por eso el enemigo quiere venir a dividir las familias y tener contienda entre los padres y los hijos. Porque él conoce que en la unidad hay multiplicación, hermanos. En la unidad se dan esos milagros, queridos hermanos. En esa unidad, ¿verdad? En esa unidad. Ahora, Dios siempre nos va a suplir a nosotros, hermanos. Siempre nos va a dar a nosotros, ¿verdad? A nosotros. Ahora, recuerda que solamente había un poco de pan y cada vez que los discípulos ponían la mano en la canasta, más pan. Cada vez que Dios ponía, que se veían como que no había haber más y más pan. Y muchos tenemos ese testimonio, ¿verdad? Cada vez que pensamos que no hay más, Dios de a uno u otro lugar nos da lo que necesitamos. Sentimos que no tenemos para esto y alguien viene y nos da lo que necesitamos, ¿verdad? Sentimos que no tenemos fuerzas y viene alguien a nosotros a darnos una palabra de aliento y recibimos nuevas fuerzas. ¿No es así?
Cada vez que nos sentimos que estamos al fin y no va a haber más, ahí viene Dios para multiplicarnos y para darnos esas nuevas fuerzas, para darnos esa fuerza para poder seguir adelante, para poder seguir creyendo y confiando en Él, ¿verdad? Y ahora, yo entiendo, hermanos, por qué los discípulos estaban preocupados cuando Jesús hizo el milagro de los 5,000, ¿verdad? De los panes, pero no entiendo por qué estaban preocupados, estresados, cuando aquí leyendo, cuando Él hizo, ¿verdad?, el milagro de los 4,000. Porque yo hubiera pensado, pues ya sucedió, ¿verdad? Been there, done that. Voy a usar el mismo sistema y esto va a suceder porque ya vieron que Jesús multiplicó los panes, ¿verdad? O sea, pudo haber sido, ¿verdad?, que ellos se habían olvidado de lo que Jesús había hecho, ¿verdad? Pero era más profundo que eso. Era más profundo que simplemente que ellos se habían olvidado de lo que Él había hecho, hermanos, ¿verdad? En el milagro de los 5,000, el problema era, ¿verdad?, el dinero. Porque en el milagro de los 5,000, que está ahí, como le dije, en Marcos, ¿verdad? Ahí en Marcos 6, dice, tomaría 200 denarios. Eso era en el milagro de los 5,000. Ellos decían, tomaría 200 denarios, ¿verdad?, para poder darles de comer. Y en el milagro de 4,000, el problema era el lugar y la gente. El lugar y la gente, porque ellos decían, y ahora que leímos en este milagro, ¿de a dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto, verdad? Y uno tiene que preguntar, ¿dónde era ese lugar? ¿Dónde era ese lugar en ese desierto, verdad? Por eso le digo, hermanos, que tenemos que escudriñarlo más allá de lo que simplemente estamos leyendo. Tenemos que ir a la concordancia, tenemos que ir a las mapas, porque cuando nosotros vemos, hermanos, el milagro de 5,000 sucedió en Betsaida, ¿verdad? En Betsaida, cerca del mar de Galilea, ¿verdad? En el territorio de los judíos. El milagro de los 4,000 sucedió al otro lado del mar de Galilea, cerca alrededor de Decápolis. Era lugar de gentiles, un lugar donde los judíos siempre habían evitado, porque recuerda que no se podían mezclar con ellos, porque ellos eran judíos y los otros eran gentiles. O sea que Jesús los llevó a ese otro lado del mar para romper su mentalidad, para que ellos entendieran, si tú vas a ser mi discípulo, tú no puedes escoger a quién le vas a dar ese pan, porque yo soy el pan de la vida y mi pan es para todos. Porque los latinos necesitan ese pan, los americanos necesitan ese pan, los asiáticos necesitan ese pan, la gente de color necesitan ese pan, los demócratas necesitan ese pan, los republicanos necesitan ese pan. Todo el mundo necesita ese pan, hermanos. No podemos escoger a quién le vamos a dar ese pan de la vida. Y él quería romper esa mentalidad de los discípulos para que ellos entendieran, este pan, el pan de la vida, es para todo el mundo. Para todo el mundo, hermano. Por eso no podemos pensar que para este sí, para este no, es que este ya mucho tiempo está en invitación. No, es para todo el mundo, hermano. Es para todo el mundo. Para todo el mundo, hermano. Para todos, ¿verdad? No importa el tiempo que uno esté en ese pecado. ¿Qué pasó con el pecador que estaba en la cruz? Al último momento le dijo a Jesús, creo en ti. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Aún hoy estará conmigo. Mientras hay vida, hermano, hay esperanza, ¿verdad? Y tenemos que alcanzar a esos alrededor, a nuestros familiares, a esos que no conocen a Dios, a esos que no sirven a Dios, a esos que sirven a Dios y que las fuerzas se van debilitando para que reciban esas nuevas fuerzas, queridos hermanos, para que reciban esas nuevas fuerzas. Ahora, sucedió, como le dije, en ese lugar donde ellos estaban evitando siempre, hermanos, ¿verdad? Y ese pan era para todo el mundo, ¿verdad? Como les dije. Y ya estoy casi, hermano, para terminar. Y pueden llamar al hermano si quiere bajar, el hermano Richie. Jesús quería romper la mentalidad de los discípulos, así como quiere en esta mañana romper nuestra manera de pensar, queridos hermanos. Él quiere romper nuestra mentalidad. Lo que Jesús hizo con el pan, hermano, lo hará con nuestra vida. Lo que Jesús hizo con el pan, lo hará con nuestra vida. ¿Qué Él hizo con el pan? Lo tomó, lo bendijo,
lo rompió y lo repartió. Y créame, hermanos, que Dios en nuestra vida nos va a tomar, nos va a bendecir, pero créame que nos va a quebrantar. Créame que nos va. Y el quebrantamiento, hermano, no es para destruirnos, sino es para que nosotros podamos ser usados más por Él, hermanos. El quebrantamiento que tú y yo vivamos es para que nosotros vamos a poder ser usados más por Él, para que nuestra fe crezca más en Él, para que podamos entender, si Él me ayudó en eso, me va a ayudar en esto y me ayudará en esto otro, hermanos. Amén. Creémosles a Él, hermano. Lo que Jesús hizo con el pan lo hará con nosotros. Y en nuestra vida Él no va a hacer, Él va a hacer esto. Hermano, el año pasado, hermanos, que vivimos y que aún está, hoy mismo en la noticia se anunció que cumplió un año donde se empezó a decir que todo se iba a cerrar. Un año donde se empezó a dar tantas cosas difíciles, tantos queridos hermanos que se fueron a estar con el Señor, ¿verdad? Que fue muy doloroso, ¿verdad? Hoy hace un año que empezó eso, ¿verdad? Un año. Y yo sé que ha sido muy difícil, hermano, pero no te rindes en ese quebrantamiento. No te rindas en ese dolor. Crea que así como Jesús estaba con los discípulos, Él está con nosotros hoy en día. Él está contigo y Él está conmigo. Quizás en este momento todo está chévere, como digo yo. Todo está chévere, ok. Gloria a Dios. Pero créame, hermanos, que llegará el tiempo donde vamos a ser probados, donde vamos a pasar por tiempos difíciles, ¿verdad? Porque la palabra dice que Dios es Dios de los montes y también de los valles. O sea que Él está con nosotros cuando todo está bien y está con nosotros en esos tiempos difíciles, en esos valles, hermanos. Él está con nosotros, hermanos, en todo tiempo. No permitemos que ese quebrantamiento haga que quitamos nuestra mirada de Cristo, que perdemos nuestra confianza en Él, que reconozcamos que Él siempre es fiel. Que Él siempre es fiel, hermano, ¿verdad? Y recordémonos que ese quebrantamiento es para que Dios nos puede usar a nosotros para confortar a otros, así como eso lo dice el libro de Corintios, de 2 Corintios. Así como nosotros hemos sido confortados, nosotros vamos a poder confortar a otros, ¿verdad? ¿Quién puede confortar a alguien más de alguien que ha pasado por cierta situación? Alguien que ha perdido un ser querido puede confortar a alguien que ha perdido, alguien que está pasando por una adicción puede confortar a alguien que está perdido. ¿No es así? ¿Verdad? Dios nos pasa por esas situaciones para que nosotros podamos ser usados más por Él, hermanos. Recuérdate que vamos a estar en este mundo 80, 90, quizás 100 años, aunque ahora dicen que por los científicos que los niños que están haciendo ahora pueden vivir hasta 150 años. ¿Quién sabe eso, verdad? No sé, pero nada de eso se compara a una eternidad con Dios, a billones y billones y que nunca se termina, hermano, ¿verdad? O sea, recuerda, hermano, recuerda, hermana, cuando estés pasando por ese tiempo, recuerda de lo que Dios ha hecho en su vida. Recuerda que Cristo es el pan de su vida y el pan de mi vida. Que Él está con cada uno de nosotros, amén. Que Él está contigo y que Él está conmigo, ¿verdad? Quizás te has sentido quebrantado en este tiempo por las situaciones que has vivido, ¿verdad? Quizás te ha dicho, esto no es justo. Entrégale eso al Señor. Porque Él es el juez perfecto, hermano. Él sabe qué hacer con esa situación, ¿verdad? No te rindas a esa situación. No te rindas a ese quebrantamiento. Dios te va a ayudar, te va a sostener para que tú puedas a otros a poder salir de esa angustia, para que tú puedas ayudar a otros a salir de esa depresión, para que tú puedas ayudar a otros a salir de esa aflicción, de ese dolor. Dios te va a usar a tu vida y a mi vida. Ese dolor que tú has vivido, que estás viviendo, que vivirás, no permita que sea gastado, hermano. Deja que Dios lo use para la honra y la gloria de Él. Para la honra y la gloria de Él, para que el nombre de Él sea glorificado. Amén, hermanos. Vamos a ponerlo en pie, queridos hermanos. El hermano no ha bajado, pero vamos a ponerlo en pie y vamos a darle gracias a Dios en este día. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido la palabra en esta tarde? Amén. Amén. Cristo es el pan de nuestra vida, hermanos. Y en este día Dios te está preguntando a ti, ¿cuántos panes tenéis? Hágase esa pregunta, ¿verdad?
No pienses, no tengo suficiente. Es que cuántas excusas ponemos, es que no puedo es que no puedo es que no. ¿Cuántos panes tenéis? Te pide Cristo hoy, en esta tarde. Mayo 14, 2021. ¿Cuántos panes tenéis? Y tú vas a ver que a través de buscar de esos panes, vas a ver esas cosas que aunque no sabía que tenías, ¿verdad? Vas a poder encontrar esas nuevas fuerzas que no sabía que tenías, ¿verdad? Vas a poder ver la mano de Dios en su vida, ¿verdad? Siempre fortaleciendo, siempre ayudándote, ¿verdad? Siempre en todo tiempo, ¿verdad? La palabra dice, no ha visto justo desamparado, ¿verdad? Ni su descendencia que mendigue pan, ¿verdad? Dios es nuestro pan. Dios es nuestra fortaleza, hermano. Él es nuestra ayuda, hermano. Levantemos nuestras manos en esta tarde al Señor y digamos a Jesucristo, a Dios en esta mañana, heme aquí, Dios. Heme aquí, mira los panes que tú me has dado, Dios. Ayúdame a usarlos. Ayúdame a usarlos para repartirlo a los demás. Ayúdame a usarlos, hermanos, para no mirarlo con mis ojos, hermanos, Dios, sino para poder repartirlo a los demás, sino para que pueda ser esa ayuda para los demás, así como tú has sido esa ayuda para mi vida, ¿verdad? No vivamos, hermano, más solamente por mí. Tengamos metas, amén. Tenga metas, es bueno.